Vamos a hablar del manejo tubular de calcio, fósforo y magnesio. Mi nombre es Álvaro Sánchez y bien, a forma de introducción hay que comentar que el calcio, el fósforo y el magnesio son cationes multivalentes importantes para muchas funciones celulares del cuerpo. Muy importante es que tanto el riñón como el sistema gastrointestinal favorecen a la homeostasis de estos iones y tanto la absorción gastrointestinal en conjunto con la excreción renal, ayudan al balance de las concentraciones de calcio, fósforo y magnesio dentro de la sangre. Cuando la reserva de estos iones disminuye significativamente, también aumenta la reabsorción gastrointestinal, la resorción ósea y la reabsorción tubular renal, tanto del calcio, fósforo y magnesio, para recuperar esas pérdidas de estos iones que se dan. Eh, También la regulación renal del riñón ocurre a través de la filtración, reabsorción y secreción tubular. Como tal, la pérdida de estos, especialmente del calcio, puede favorecer, y sin duda también de fósforo y magnesio, puede favorecer el desarrollo de arritmias, convulsiones, alteraciones en la fuerza muscular e incluso falla respiratoria. Eh, Vamos a ir directamente al calcio. Con respecto al calcio, en el cuerpo humano hay un total de 1000 a 1200 gramos. 99% del calcio está en el esqueleto, eso es muy importante. 1% del calcio óseo se va a transportar libremente en el líquido extracelular, solo el 1%. Y de este calcio me refiero al calcio ionizado unido a proteínas y el calcio no unido a proteínas, que es el ionizado, y el calcio unido a proteínas. 1% del calcio va a estar entre el espacio intra y extracelular y los valores del calcio sérico más o menos van de 8.9 a 10.1 miligramos decilitro. El calcio tiene un rol vital tanto en la señalización nerviosa y otras cosas que ya comentamos al inicio. La absorción gastrointestinal del calcio, más o menos en los adultos sanos, hay un consumo de 800 a 1000 miligramos al día de calcio. De estos 800 a 1 gramo que se ingieren en la dieta, 800 miligramos van a ser excretados en las heces. Aproximadamente 400 miligramos van a ser absorbidos por el sistema gastrointestinal y al mismo tiempo van a ser excretados 200 miligramos. Eh, Como tal, hay una absorción neta de 200 miligramos al día, o sea, un 20% del calcio total que consumimos. Y aunque la resorción ósea es la principal fuente de calcio, depende de la dieta para mantener niveles de calcio normal. El riñón, como tal, excreta por día aproximadamente unos 200 miligramos, lo cual mantiene un balance diario de niveles de calcio en el cuerpo. Las rutas para la absorción del calcio, muy importante es que a nivel gastrointestinal, la absorción es principalmente en duodeno, yeyuno e ilion. Hay dos transportes, uno paracelular, que como hemos comentado en clases previas, es un transporte entre las células. Este tipo de transporte es pasivo, es la principal ruta de absorción del calcio y hay una fuerte influencia, está muy influenciada por el calcitriol, que es la vitamina D o la 1,25 hidroxivitamina D. Eh, Más adelante vamos a hablar de cómo es este transporte. También hay un transporte transcelular, que es a través de las células. Este transporte es principalmente siguiendo un gradiente de concentración a través de un canal de calcio ubicado en la porción apical de las microvellosidades gastrointestinales. El calcio, una vez que entra por este cambio de gradiente, se une generalmente a la calvindina, que la calvindina es una proteína, sí, es un factor intracelular que favorece el transporte del calcio dentro de la célula. La calvindina, como vemos ahí en la imagen, su síntesis va a estar estimulada por el calcitriol a nivel del núcleo celular. Una vez que el calcio se une a la calvindina, se forma un complejo, que es el complejo reversible 1 de calmodulina. Este, Y una vez que el calcio está intracelular, este se extruye fuera de la célula con un intercambiador de sodio y calcio.
lo cual hace que se libere el calcio en la membrana eh, transcelular, paracelular, perdón. Con respecto a la regulación renal del calcio, eh, el calcio, muy importante, el calcio total, el calcio total corresponde a un 48% ionizado, no unido a proteínas. Un 46% corresponde a un calcio unido a proteínas, especialmente a albúmina y globulinas. Y hay otra porción del calcio que son fracciones complejas, unidas tanto a fósforo como a citrato, que corresponden un 7%. Muy importante es que el calcio ultrafiltrable solamente va a ser el ionizado y el unido a fracciones complejas, ya sea fósforo o a citrato. Muy importante es que hay una relación entre la disminución de albúmina y globulina con los niveles de calcio. Por ejemplo, por cada 1 gramo de disminución en la albúmina, el calcio sérico disminuye aproximadamente 0,8 miligramos de cilitro. Y por cada 1 gramo que disminuye la globulina, el calcio sérico disminuye 0,12 miligramos de cilitro. Pero no solamente se ve afectado por los niveles de albúmina y globulina, sino que también la alcalosis metabólica, por cada aumento o por cada 0,1 cambio en el pH, el calcio ionizado disminuye 0,12 miligramos de cilitro. Eso cuando hay alcalosis metabólica. Entonces, por eso es que la tendencia actual es ya no corregir el calcio por albúmina, porque vemos que no depende solo de la albúmina, sino también de la globulina, el pH, entre otras cosas. La tasa de filtración con respecto a eh, los, la reabsorción del calcio a nivel de los túbulos contorneados, asa y túbulo colector, vamos a iniciar tomando en cuenta que en una tasa de filtración glomerular normal, que es de 170 litros en 24 horas, se filtra un total aproximado de 10 gramos de calcio por día. El calcio excretado en la orina va en un rango más o menos, habíamos dicho al inicio, que de 200 miligramos, que es prácticamente los 200 miligramos que se absorben a nivel intestinal. Y de estos 200 miligramos que se excretan, casi 98-99% del calcio se reabsorbe en los túbulos renales. La nefrona terminal es el sitio de mayor excreción de calcio, de mayor excreción, muy importante. Y la reabsorción del calcio en el túbulo contorneado proximal es muy paralela al transporte de agua y sodio, que ahorita vamos a ver que el calcio depende mucho del transporte de sodio y agua. Vamos a iniciar con respecto al túbulo contorneado proximal. En este sitio, la reabsorción por difusión pasiva es más o menos, representa el 80% y, y también el otro 20% es por arrastre de solventes. La proporción más o menos de calcio en el líquido tubular, en el túbulo proximal con respecto al filtrado glomerular es más o menos de 1 a 1,2. Muy importante es que el transporte activo del calcio se produce en un proceso de 2 pasos. Uno, el calcio va a entrar desde el líquido tubular a través de la membrana apical y va a salir a través de la membrana vasolateral, pero depende de PTH. En la imagen de acá vemos que la PTH favorece que se forme un transportador que es el TRPV5, que, estimulado por la hormona paratiroidea, permite la entrada del calcio. Una vez que entra el calcio en el túbulo contorneado proximal, se une a la calvindina, que la calvindina favorece el transporte intracelular del calcio para que en la membrana vasolateral se haya un intercambio de sodio por calcio, favoreciendo la salida del calcio. Con respecto a la rama ascendente gruesa, es el sitio de mayor reabsorción del calcio. Y el transporte principal que hay aquí es paracelular, entre las células. Más o menos, aquí vamos a ver que hay una reabsorción celular neta de cloruro de sodio, que esta reabsorción neta de cloruro de sodio, que depende por otros transportadores como el sodio potasio 2-cloro, hacen que haya un cambio de potencial transmembrana.
Este cambio de potencial transmembrana hace que haya una reabsorción selectiva del calcio, pero a través de las células, o sea, paracelular. Esa modificación en el potencial de acción en el potencial o la diferencia de cargas, favorecida por la sodio-potasio 2-cloro. Lo mismo, la PTH y la calcitonina van a estimular la absorción activa del calcio, como lo comentamos inicialmente, y la calmodulina, que es un receptor sensor de calcio, va a estar muy pendiente de esos cambios sí, cambios de energía que favorecen el transporte transmembrana. En el túbulo contorneado distal, eh, la reabsorción del calcio va a ser exclusivamente por vía transcelular a través de las células y el transporte activo va a depender de varios pasos. Uno, el transporte o la entrada del calcio por la membrana apical, que generalmente va a estar unido al transportador TRPV5 que comentábamos hace un rato. Este transportador TRPV5 generalmente también estimulado su síntesis por la hormona paratiroidea, o también es conocido como vaniloid 5. La difusión del calcio entre el citosol une el calcio a un receptor, que es el TRP5, lo transporta a través del citosol hacia la membrana vasolateral, donde el calcio también se extruye a través del intercambiador de sodio-calcio NCX1, que es el que vemos aquí en la parte de abajo, y la calcio ATPasa, que es la que vemos más abajo, también, también favorece la salida de calcio a través de la membrana vasolateral. Si vemos, se vuelve a repetir, la PTH estimula la producción del transportador TRPV5, entra el calcio, la calvindina favorece el transporte del calcio, se une a los otros transportadores que favorecen la salida del calcio por la membrana transcelular. ¿Qué factores hormonales y no hormonales regulan el calcio? Factores que incrementan la absorción del calcio, pues el hiperparatiroidismo, que haya más producción de hormona de PTH, el calcitriol o la hidroxivitamina D. El hecho de que haya hipocalcemia es un factor que estimula la absorción del calcio, que haya a un mayor volumen de contracción a nivel de los vasos. La alcalosis metabólica también aumenta la reabsorción de calcio y los diuréticos tiacidas. Los factores que disminuyen la absorción del calcio es pues que haya una hormona paratiroidea baja, que haya niveles bajos de calcitriol, que haya hipercalcemia, que digamos que es prácticamente lo contrario a lo que aumenta la absorción. La acidosis metabólica también hace que disminuya su absorción, y los diuréticos de tipo ASA. Con respecto a la hormona paratiroidea, esta es muy sensible a pequeños cambios en los niveles de concentración del calcio. Como ya vimos, estimula la absorción renal, pero también estimula la resorción ósea, estimula la formación renal de vitamina D, y también estimula la absorción renal del calcio, que ya habíamos dicho. Entonces, cuando hay un nivel bajo de calcio, hay una transcripción en la glándula paratiroidea de un gen, que es el gen de la PTH, que aumenta su síntesis tanto con la hipocalcemia como con glucocorticoides y estrógenos. También agonistas adrenérgicos, la dopamina y la prostaglandina E2 pueden aumentar la síntesis de PTH, y al contrario, la hipercalcemia aumenta la degradación la degradación de la hormona paratiroidea dentro de la paratiroides. Y dentro de la glándula paratiroides está este receptor sensor de calcio, o también llamado calmodulina. La calmodulina, como también en las células
de los túbulos renales, sensa los niveles de calcio y este receptor sensor es el encargado de favorecer toda la señalización para la producción o degradación de la hormona paratiroidea. Muy importante es hablar de la vitamina D. Eh, con respecto a la vitamina D, hay que tomar en cuenta que la previtamina D estimulada por los rayos ultravioleta tipo B o VA favorecen la modificación de previtamina D a vitamina D o colecalciferol, que dentro del hígado, gracias a la 25-hidroxilasa, favorece la síntesis de la 25-hidroxivitamina D, que gracias a la 1-alfa hidroxilasa a nivel renal, favorece la activación de la vitamina D, formando la 1,25-hidroxivitamina D, que es la forma activa de la vitamina D, lo cual va a hacer todas sus funciones tanto a nivel renal, a nivel intestinal, a nivel de la glándula paratiroidea y a nivel del hueso, para favorecer la regulación, principalmente absorción del calcio. Además de la 1,25 hidroxivitamina D, hay una producción de una forma inactiva de esta vitamina que es la 25,24 hidroxivitamina D. Y pues bueno, muy importante tomar en cuenta esto. Debemos considerar que si fallan los riñones, pues no va a haber esa activación gracias a la 1-alfa hidroxilasa y pues las funciones de la 1,25 hidroxivitamina D pues se van a ver abolidas. Otras alteraciones del calcio, eh, pues ya habíamos comentado que si hay hipercalcemia, la acción que van a tomar los riñones es aumentar su excreción del calcio vía urinaria y el hecho de que haya hipercalcemia también puede hacer una vasoconstricción renal que también puede afectar la tasa de filtración. Con respecto a la acidosis metabólica, tanto aguda o crónica, se asocia a una mayor excreción del calcio independientemente de la PTH. Eh, la calciuria, mm, la calciuria, por la movilización del calcio en el hueso, se encuentra amortiguada por los iones hidrógenos a nivel del esqueleto, que va en relación con la acidosis metabólica. Y los diuréticos tipo ASA disminuyen la absorción del calcio por la inhibición de la sodio-potasio 2-cloro, que como veíamos en la explicación previa, esta sodio-potasio 2-cloro favorece el cambio en las cargas en la membrana apical, que al modificar las cargas favorece el transporte transcelular del calcio. Entonces, al verse inhibido por los diuréticos de ASA, pues no se favorece la absorción del calcio. Y las tiazidas actúan a nivel del túbulo contorneado distal, se relacionan con hipocalciuria, ya que hay un incremento aproximal de la reabsorción del sodio. Em, bueno, con respecto al fósforo. La ingesta total del fósforo es más o menos de unos 772 a 2,000 miligramos de fósforo al día por la vía oral. Más o menos hay unos 31 miligramos litro de fósforo elemental, que más o menos equivalen a 1 milimol litro de fosfato. Eh, Muy importante que este fósforo elemental, que son 31 miligramos litro, es un fósforo no unido a proteínas. Los niveles de fosfato dentro de la sangre más o menos equivalen a menos del 1%, y el valor normal del fosfato sérico es de 2,5 a 4,5 miligramos al día, decilitro, perdón. Eh, Muy importante el fósforo y el fosfato porque favorecen muchas funciones tanto de metabolismo,
Estos forman parte de los fosfolípidos, los nucleótidos y la formación de hueso. Más o menos de la ingesta oral, a través de las heces de fosfato se excretan unos 465 a 620 miligramos y hay una absorción gastrointestinal de 150 a 1500 que al final también en el nivel de riñón se excretan una cantidad proporcional a la que se absorbe, por lo que la, la regulación, la entrada, el intercambio de fósforo sigue siendo totalmente por el sistema óseo, pero también los niveles totales del fósforo dependen de la ingesta. Si no hay ingesta, puede que el hueso mantenga ese equilibrio, pero no va a ser capaz de mantenerlo debido a que la única forma de que haya ingresos de fósforo es por la vía oral. Vamos a hablar un poquito de la absorción gastrointestinal del fosfato. La absorción gastrointestinal del fosfato es favorecida por un cotransportador que es el NPT2B, que es el que es el que vemos en la imagen, en la membrana. Este cotransportador se encuentra principalmente a nivel de duodeno y ayuno y favorece la entrada, el transporte en la entrada para que una vez que entra el fosfato o el fósforo, hay un transporte transcelular que es desconocido y hay una salida de fósforo a través de la vía de la membrana eh, vasolateral, también por un mecanismo aún desconocido. Muy importante que tomemos en cuenta que este cotransportador, el NP2B, es el que ocupa el fósforo para poder absorberse a nivel intestinal. Con respecto a la regulación renal del fosfato, hay que tomar en cuenta que más o menos unos 3.700 a 6.100 miligramos de cilitro de fósforo es filtrado a través del día. Hay una excreción renal, más o menos decíamos hace un rato, de unos 600 a 1.500 miligramos de cilitro, muy equivalente a la ingesta, y más o menos unos 85% a 75% es reabsorbido en los túbulos contorneados, principalmente en el túbulo contorneado proximal, como vemos aquí en la imagen. El 85% es un transporte dependiente de energía que requiere la entrada que requiere el cambio de gradiente dependiente de sodio, al igual que el calcio. Y el cotransportador de sodio-fósforo está en la membrana del borde en cepillo apical del intestino, perdón, del túbulo, y también depende del cotransportador NPT2A que comentábamos que hay a nivel intestinal, principalmente, pero también está el cotransportador NPT2C y el PIT2. Pero NPT2A, que es el que vemos en la imagen, que está hasta arriba, es la forma más rápida de absorber el fósforo a nivel de túbulo contorneado proximal. El resto del transporte transcelular y el transporte en la membrana vasolateral es desconocido. Algunos factores que alteran la regulación del fósforo, factores que aumentan su absorción, es pues que haya una baja ingesta de fosfato en la dieta, eh, la vitamina D activada favorece la absorción y también la hormona tiroidea favorece su absorción. Factores que disminuyen la absorción, la hormona paratiroidea, el factor de crecimiento de fibroblastos 23, que ahorita vamos a hablar más adelante, que haya una dieta rica en fosfato, que haya acidosis metabólica, que haya deficiencias de potasio, glucocorticoides, dopamina, la hipertensión y los estrógenos disminuyen la absorción a nivel renal del fósforo. Otros factores que regulan la absorción renal del fósforo
Decíamos que una deficiencia de potasio, la, la hipocalemia, esta estimula la excreción de fósforo en la orina, a pesar de que haya un incremento de los transportadores NPT2A. A pesar de que estén esos transportadores listos para absorber el fósforo, al haber una deficiencia de este potasio, no se logran unir y hay una excreción aumentada de fósforo a nivel renal. Esto porque la deficiencia del potasio disminuye la actividad de los transportadores y la hormona paratiroidea disminuye la absorción de fósforo porque reduce esos transportadores, el NPT2A, NPT2C y el PIT2. Entonces, mmm, con respecto a uno de los actores principales en la regulación de la absorción del fósforo, está el factor de crecimiento de fibroblastos 23. Este se produce en los osteoblastos en respuesta a un incremento del fósforo. Si hay aumento del fósforo, de inmediato los osteoblastos a nivel del hueso estimulan este factor de crecimiento de fibroblastos que hacen su efecto en el túbulo contorneado proximal, se unen al cotransportador cloto, que este cotransportador es producido en el riñón, y unido el factor de crecimiento de fibroblastos 23 al cotransportador cloto, activan el factor de crecimiento de fibroblastos 1. Este factor de crecimiento va a reducir la expresión y actividad de todos los cotransportadores que ya hemos estado platicando, el NPT2A, NPT2B y el PIT2, lo cual hacen su acción tanto a nivel intestinal como renal, lo que disminuye la absorción del fósforo. Mm, Además, el factor de crecimiento de fibroblastos 23 a nivel renal va a disminuir la 1-alfa hidroxilasa, que es importante para activar la vitamina D. Lo que hace que no haya una producción suficiente de 1,25 hidroxivitamina D o la vitamina D activada. Este, entonces, bueno, aquí es una imagen de las acciones que hace el factor de crecimiento de fibroblastos factor de crecimiento de fibroblastos 23 unido a cloto y activando el factor de crecimiento de fibroblastos tipo 1, tanto a nivel renal, que reduce la absorción de fósforo, inhibe la producción de 1-alfa hidroxilasa, por lo tanto disminuye la síntesis de vitamina D. A nivel de la glándula paratiroidea, va a inhibir la síntesis de PTH y ahí con respecto a otras funciones, este, hay algunas otras funciones no conocidas del factor de crecimiento de fibroblastos que son independientes a cloto, que los vemos acá, pero bueno, eso es como algo que está en estudio. Otras causas que modifican los niveles de fosfato, pues son las que ya hemos estado platicando, pero este es un resumen que, bueno, les dejamos ahí para que lo puedan revisar. Y como un ejemplo, si hay hiperfosfatemia, generalmente va a estar asociada a una reducción en la tasa de filtración glomerular, como pasa en los pacientes con enfermedad renal crónica, disminuye la tasa de filtración, lo cual favorece que haya una disminución en los niveles de calcio, y como en el síndrome de mineral óseo hay disminución de calcio y aumento en los niveles de fósforo. Este aumento en los niveles de fósforo y disminución de calcio estimula la hormona paratiroidea, que al estimular la hormona paratiroidea dijimos que inhibe los cotransportadores de NPT2, NPT2C, que aumentan la absorción de fósforo en el intestino y en el túbulo contorneado proximal, lo cual debería aumentar la excreción de fósforo y regular y evitar que justo haya una hiperfosfatemia y de alguna forma que haya una hipocalcemia.
Entonces, sin embargo, cuando aumenta el fósforo y hay una hiperfosfatemia, hay una mayor producción del factor de crecimiento de fibroblastos 23, que es quien va a salir a rescatar ese aumento en los niveles de fósforo, que al unirse a cloto y a activar el factor de crecimiento de fibroblastos tipo 1, va a disminuir los niveles de los cotransportadores también, NPT2A y NPT2C, en el túbulo contorneado distal, lo que también debería aumentar la excreción de fosfato. Y bueno, algo que también el factor de crecimiento de fibroblastos 23, platicábamos que disminuye la activación de la vitamina D inhibiendo la 1-alfa hidroxilasa, por lo que también debería haber disminución de la absorción intestinal a nivel del intestino, bueno, sí, a nivel de fósforo. Sin embargo, en los pacientes, a manera que va disminuyendo la tasa de filtración glomerular a través del tiempo, estos mecanismos compensatorios fallan y se produce desafortunadamente la hiperfosfatemia. Y como opción terapéutica, recordar que tenemos los quelantes de fósforo a nivel intestinal que favorecen pues la disminución en su absorción. Eh, lo anterior era un caso clínico, pero para no tardarnos mucho, vamos a continuar con la última parte, que es el magnesio. El magnesio es el segundo catión más abundante en el líquido intracelular. Tiene varias funciones, tanto la señalización celular, intracelular, la síntesis de proteínas, DNA, fosforilación oxidativa, toma un papel importante en el tono cardiovascular, la excitabilidad cardiovascular y la formación de hueso. En el cuerpo hay un total de 24 gramos aproximadamente. Esos 24 gramos, 99% va a estar a nivel intracelular, hueso, músculo, y 1% en el espacio extracelular. El magnesio normal, los niveles de magnesio normal, dependiendo de si están en milimoles, litro, miliequivalentes litro o miligramos decilitro, están aquí abajo. Generalmente los laboratorios lo reportan en miliequivalentes litro, que corresponde a 1.4 a 2.2 miliequivalentes litro. De este magnesio, el magnesio extracelular corresponde a un 6%. Bueno, del magnesio extracelular, 6% es magnesio ionizado, no unido a proteínas. Y el 10% se encuentra en unión con complejos, ya sea unido a calcio o a fósforo. Y 30% se encuentra unido a albúmina. Con respecto a la absorción de magnesio, generalmente hay una ingesta típica de 300 miligramos al día por vía oral, y hay una absorción a nivel intestinal de estos 300 de aproximadamente 120 miligramos que llegan a la circulación. La absorción puede variar. La absorción varía desde un 25% con dietas ricas en magnesio hasta 75% con dietas bajas en magnesio. Y a nivel renal hay una excreción urinaria diaria de más o menos 100 miligramos, por lo que digamos que hay una ganancia neta como de 20 miligramos que al final vuelven a ser excretados a nivel gastrointestinal, y se mantiene un constante equilibrio entre entrada y salida de magnesio a nivel óseo. Pero al igual que el calcio, el fósforo y el magnesio, la única forma de haber ingresos nuevos de estos iones es a través de la vía oral. La mayor absorción es también a nivel de intestino delgado y colon. La absorción de magnesio a nivel intestinal también va a depender tanto de una vía transcelular, que esta vía transcelular generalmente es saturable, que lo vemos en la parte de abajo de la imagen. Y la absorción transcelular corresponde a un 30%, dependiendo de los canales, que son los canales TRPM6 y TRPM7, eh, que significan eh, mm,
de la melastatina como potencial transitorio. Transportador de la melastatina como potencial transitorio. Una vez que entra el magnesio en el espacio intracelular, el transporte de magnesio a través del espacio intracelular y la salida a través de la vía paracelular, de la membrana vasocelular, perdón, también es desconocido. Por eso acá lo vemos con signo de interrogación. Eh, con respecto a la regulación del magnesio, tomando en cuenta una tasa de filtración glomerular normal, es que el riñón filtra unos 2.000 a 2.400 miligramos al día. Solo el 70% de magnesio sérico está disponible para filtrado glomerular, porque el otro porcentaje de magnesio está unido a proteínas. El único que se va a poder filtrar es el que está ionizado, o sea, no unido a proteínas, o el que está unido con otros iones, como el calcio o el fósforo. El 30% unido a proteínas y del 70% del magnesio que es filtrado, 96% es reabsorbido a nivel de los túbulos renales. Aquí el túbulo contorneado proximal solamente va a tener una reabsorción del 10 al 30% del calcio, del magnesio filtrado. El mecanismo no es conocido, como comentábamos, y también, además de haber un transporte transcelular por los TRPM6, hay un transporte paracelular que también depende de un gradiente químico generado por el transporte de sodio y agua, que depende también del canal 2 sodio-potasio 2 cloro para favorecer el transporte transcelular. Con respecto a la rama ascendente gruesa, ahí es el sitio donde mayor absorción de magnesio hay y corresponde a un 40 o 70% de magnesio filtrado. Eh, mm, Aquí igual depende de ese potencial de membrana que se da por el transporte de sodio y cloro y depende mucho de las claudinas, de la claudina 16 y claudina 19, que decíamos que son los transportadores del calcio y el magnesio dentro de la célula. Cuando hay mutaciones en las claudinas, por ejemplo, claudina 16 y claudina 19, eh, resulta un aumento en la excreción urinaria de magnesio, o sea que se va alterada la absorción. Y con respecto a los diuréticos de ASA y la hipomagnesemia, los diuréticos de ASA ya sabemos que inhiben la sodio-potasio 2 cloro, lo cual disminuye el, afecta ese gradiente o esa entrada de sodio que altera las cargas a nivel de la membrana parietal, lo cual hace que no haya una buena absorción tanto de calcio, ah, fósforo y magnesio. Es por eso que también los diuréticos de ASA pueden generar hipomagnesemia. Y en el túbulo contorneado distal, nada más hay una absorción de un 5 a 10% de magnesio. El transporte transcelular también es mediado por TRPM6 y a nivel apical está el canal KV11, que también potencia la absorción del magnesio, pero muy importante es que es mediada por el actor principal, que es el TRPM6, para establecer ese potencial luminal que favorezca la entrada del magnesio. Entonces, vemos que hay una entrada, bueno, está la sodio-potasio 2 cloro, que favorece esa modificación en el potencial de membrana, que favorece la entrada de magnesio a través cotransportador, del transportador TRPM6. Una vez que está en el espacio intracelular, la entrada del magnesio, decíamos que es desconocida a través de la vía de la membrana transcelular. Mm, a nivel de la membrana transcelular hay
se considera que los posibles transportadores del magnesio, perdón, en el espacio intracelular a la sangre puede estar dada por una familia de intercambiadores que son intercambiadores de magnesio-sodio llamados SLC41A1, que están en la membrana vasolateral, y o también los CNNM2, ciclin M2, que también están en la membrana vasolateral y que son los posibles transportadores del magnesio del espacio intracelular a la sangre. Y bueno, con respecto al hueso, 50% del total del magnesio va a estar como cristales de hidroxiapatita dentro del hueso. Y muy importante que decimos que las restricciones en la dieta, pues sí puede disminuir el magnesio porque es la única forma de entrada de magnesio. Y la entrada y salida del magnesio es dinámica en el hueso. Sin embargo, los transportadores a nivel del hueso están aún en estudio. Y pues bueno, este, eso sería todo por mi parte. Ahí